Un vaquero cobarde golpeó a un ranchero. 30 minutos después, su hijo llegó con 50 caballos. Pero Colt Brennan no parecía un cobarde cuando Magnus Whitmore cayó al suelo de la cantina, con sangre manando de su labio partido, jadeando mientras toda la sala enmudecía. La polvorienta cantina de dólar apestaba a whisky y sudor, sus pisos de madera manchados con décadas de bebidas derramadas y sueños rotos. Colt se quedó de pie junto al ranchero caído, con los nudillos en carne viva y temblorosos, el pecho jadeando como un animal salvaje acorralado en una jaula. Todas las miradas en la cantina estaban fijas en él, pero solo podía pensar en una cosa. Acabo de firmar mi sentencia de muerte. Magnus Whitmore no era un ranchero cualquiera. Era dueño de la mitad del territorio, controlaba los derechos de agua y tenía 50 hombres que matarían por una palabra amable suya. Pero ahora mismo, estaba tendido de espaldas, limpiándose la sangre de la boca. Su costoso sombrero se había desprendido de su cabeza plateada. El hombre que lo controlaba todo no podía controlar el sabor de su propia sangre. Había empezado por $23. 23 miserables dólares que Magnus afirmaba que Colt le debía por comida. Pero Colt sabía que no era así. Había pagado esa deuda hacía 2 semanas en efectivo, directamente en la curtida palma de Magnus. Cuando el viejo ranchero agarró a Colt de la muñeca y lo llamó ladrón mentiroso delante de todos, algo dentro de Colt se rompió como una rama seca. Ahora Magnus se levantaba, apoyándose en una silla, con los ojos ardiendo con una furia que podía derretir el acero. Acabas de cometer el mayor error de tu miserable vida, muchacho. Jadeó, escupiendo sangre al serrín. Mi hijo Torne regresa hoy de Millfield. Cuando vea lo que me has hecho. A Colt se le encogió el estómago como una piedra en un pozo. Torne Whitmore. El solo nombre podría silenciar una sala llena de vaqueros borrachos. El hombre que una vez colgó a 3 cuatreros del mismo árbol, solo para dejar en claro su punto. El hombre que cabalgaba con un ejército de leales pistoleros y que jamás había perdido una batalla. Magnus se limpió la boca con un pañuelo de seda. Le temblaban las manos de rabia. Estará aquí en 1 hora, muchacho. Y cuando vea la sangre de su padre en tus manos, la risa de Magnus fue fría como el viento invernal. No hay suficiente distancia en todo este territorio para que corras. La puerta del bar se abrió con un crujido. Y un joven irrumpió, con la cara enrojecida por la carrera. Señor Whitmore, jadeó, con la voz quebrada por la urgencia. Su hijo, Torne viene. Yo mismo vi la nube de polvo. Tiene cerca de 50 jinetes con él, y se mueven rápido. Colt sintió que la sangre se le escapaba de la cara. 50 jinetes. Un ejército que viene a por un hombre que había lanzado un puñetazo por $23. Magnus sonrió con el labio partido, una expresión más aterradora que cualquier grito. Pero lo que Magnus no sabía era que Colt Brennan había pasado 3 años huyendo de un pasado que hacía que Torne Whitmore pareciera un niño de coro. La mente de Colt corría mientras retrocedía hacia la salida trasera del bar, con las botas raspando el suelo de madera. Los demás clientes se apretaban contra las paredes, sin querer saber nada de lo que se avecinaba. Magnus se esforzaba por comprender. Sus pies, apoyados pesadamente en la barra. Respiraba con dificultad, pero sus ojos aún brillaban de satisfacción vengativa. «Mírenlo correr», gritó a la sala, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. El gran Colt Brennan corriendo como el perro amarillo que siempre ha sido. Pero Colt no corría todavía. Su mano se movió instintivamente hacia la Colt .45 en su cadera, su peso familiar y mortal. 3 años atrás, en un pueblo polvoriento llamado Redemption Creek, esta misma pistola había abatido a 5 hombres en menos de 10 segundos. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque a veces el pasado te alcanza por mucho que corras. No huyo de tu hijo, Magnus, dijo Colt, con la voz más firme de lo que sentía. Pero tampoco busco una guerra. Sabía que mentía incluso al decirlo. Con 50 hombres acercándose, no había manera de salir de esto.
Solo quedaba la supervivencia, rió Magnus. Un sonido húmedo y sangriento. Guerra. Esto no va a ser una guerra. Esto va a ser una ejecución. Hizo un gesto hacia la ventana. Las nubes de polvo ahora eran visibles en el horizonte. Mi espina no negocia. No muestra piedad. Resuelve problemas. Los pensamientos de Colt se dirigieron a su caballo. Atado detrás del salón. Un semental negro llamado Sombra. Lo suficientemente rápido como para dejar atrás la mayoría de los problemas. ¿Pero 50 jinetes? Ese era un tipo de problema diferente. El tipo que tenía dientes y no paraba de perseguir hasta que probaba sangre. El chico que había traído la noticia seguía de pie junto a la puerta. Sus ojos abiertos con el tipo de emoción que solo los niños sienten cuando presencian algo terrible. Señor Brennan, susurró el chico. Dicen que Thorne tiene rifles. De largo alcance. Y conoce estas colinas mejor que nadie. Colt asintió con gravedad. El chico tenía razón. No se trataba solo de números. Se trataba de ser cazado en el propio territorio de Thorne. Por un hombre que había recorrido estos senderos desde antes de que Colt aprendiera a disparar. Cada cresta, cada cañón, cada escondite. Thorne los conocía todos. A través de la ventana, Colt pudo distinguir a los jinetes en la nube de polvo que se acercaba. Se movían en formación como soldados, no como vaqueros. No eran peones de rancho que venían a detener una pelea. Eran verdugos que venían a impartir justicia. Magnus se apartó de la barra, ajustándose el chaleco a pesar de la sangre que manchaba su camisa blanca. ¿Sabes qué es lo gracioso, Brennan? Si tan solo te disculparas como un hombre. Admitieras que debías el dinero. Todo esto podría haberse resuelto pacíficamente. Su sonrisa era cruel. Pero tenías que pelear como un héroe. Colt apretó la mandíbula. La verdad era que él había pagado ese dinero. Tenía el recibo en su bolsillo para demostrarlo. Pero Magnus lo había roto cuando Colt intentó mostrarlo. Afirmó que era falso. En un pueblo donde Magnus era dueño del banco, el sheriff y la mitad de los negocios, un recibo roto no significaba nada. El estruendo de los cascos que se acercaban se hacía cada vez más fuerte, resonando en las paredes del cañón que rodeaba el pequeño asentamiento. 50 caballos sonaban como una avalancha. Imparable. Inmortal. Colt contaba los segundos. Quizás 10 minutos antes de que llegaran. Pero cuando Colt se dirigió a la puerta trasera, Magnus gritó algo que le heló la sangre. Ah, ¿y Brennan? Mi chico lo sabe todo sobre Redemption Creek. Sabe exactamente quién eres en realidad. Redemption Creek. El nombre golpeó a Colt como un puñetazo en el estómago, más fuerte que cualquier golpe que Magnus pudiera haberle asestado. Su mano se congeló en el pomo de la puerta. Todo su cuerpo se puso rígido mientras los recuerdos que había enterrado profundamente volvían a la superficie. La sonrisa sangrienta de Magnus se ensanchó al ver la de Colt. Reacción. Así es, chico. Pensaste que podrías cambiarte el nombre. Dejarte crecer la barba y nadie lo recordaría. Thorne lleva años rastreando hombres buscados. Lo sabe todo sobre la banda de Harwell. Sabe lo que le hiciste al sheriff Coleman y a sus ayudantes. A Colt se le secó la garganta. La banda de Harwell. Un nombre que no había oído pronunciar en voz alta en 3 años. Un nombre que pertenecía a un hombre diferente. Una vida diferente. Una vida en la que había cabalgado con asesinos y ladrones, donde había hecho cosas que todavía lo despertaban gritando en mitad de la noche. Ya no soy ese hombre, dijo Colt. Pero incluso él podía oír lo huecas que sonaban las palabras. Al pasado no le importaba en qué clase de hombre intentabas convertirte. Simplemente seguía viniendo, como un sabueso con tu olor. Magnus volvió a reír, limpiándose más sangre del labio. Díselo a la viuda de Coleman. Díselo a sus 3 hijos que todavía preguntan cuándo vuelve papá a casa. Señaló hacia la ventana donde los jinetes estaban ahora lo suficientemente cerca como para ver las caras de cada uno. Mi muchacho Thorne.
No cree en la redención. Cree en la justicia. Colt se obligó a respirar. A pensar. La puerta trasera seguía siendo una opción. Pero apenas. Sombra era rápido. Pero 50 rifles podían abatir al caballo más veloz del territorio. Su mente repasaba posibilidades, rutas de escape, cualquier cosa que pudiera mantenerlo con vida una hora más. Los clientes del bar estaban apiñados contra las paredes, presentiendo que lo que se avecinaba era más grande que una simple disputa en el rancho. Uno de ellos, un veterano llamado Pete, captó la mirada de Colt y asintió hacia la ventana. «Te tienen rodeado, hijo», susurró. «Jinetes que también vienen del cañón norte». A Colt se le encogió el corazón. Thorne no venía solo a matarlo. Venía a asegurarse de que no pudiera escapar. Esto no era justicia. Esto era exterminio. A través de la ventana delantera, Colt podía ver claramente al jinete que encabezaba la lista. Thorne Whitmore montaba su caballo como si hubiera nacido en la silla de montar. Su largo abrigo ondeaba tras él. Su rostro se endureció con una expresión de fría determinación. Llevaba un rifle cruzado sobre la silla. Incluso desde la distancia, Colt podía ver la confianza de un hombre que nunca había fallado en abatir a su presa. El estruendo de los cascos era ensordecedor ahora, sacudiendo los vasos en la barra, haciendo vibrar los marcos de las ventanas. 50 hombres, todos armados, todos leales a un hombre que creía que la sangre de su padre exigía un pago en especie. Magnus enderezó los hombros, preparándose para recibir a su hijo. 3 años has estado huyendo de lo que hiciste, Brennan. Hoy dejas de huir. Pero mientras el ejército de Thorne rodeaba el salón, Colt recordó algo que Magnus desconocía. Algo sobre Redemption Creek que ni siquiera la investigación de Thorne había descubierto. La verdadera razón por la que la banda de Harwell se había disuelto no era porque los hubieran atrapado. Era porque Colt Brennan los había matado a todos. Las puertas del salón se abrieron de golpe con un estruendo que hizo volar astillas por la habitación. Thorne Whitmore cruzó la entrada como la muerte misma, las espuelas tintineaban a cada paso mesurado. Era más alto de lo que Colt había esperado, con los ojos gris acero de su padre, pero sin la debilidad del anciano. Era un asesino en la flor de la vida. Tras él venía una muralla de hombres armados, con rostros sombríos y decididos. Se desplegaron por el bar con precisión militar, con los rifles listos, bloqueando todas las salidas. Los clientes se apiñaban en los rincones, sabiendo que los testigos de lo que estaba a punto de suceder rara vez vivían para contarlo. Los ojos de Thorne se encontraron primero con su padre, fijándose en la sangre en la camisa de Magnus, el labio partido, el aspecto desaliñado. Algo oscuro y terrible cruzó su rostro. Cuando su mirada se posó en Colt, fue como mirar fijamente el cañón de un arma cargada. «Papá», dijo Thorne con voz mortalmente baja. «¿Quién te ha hecho esto?» Magnus señaló a Colt con un dedo tembloroso, su satisfacción evidente a pesar de sus heridas. «Ese perro amarillo de ahí, me golpeó por dinero que debe delante de todos. Faltó al respeto al apellido Whitmore». Colt se quedó, en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera solo echaría leña al fuego. Pero su mano permaneció cerca de su arma, la memoria muscular de años de violencia lo mantenía preparado. Incluso rodeado, incluso superado en armamento 50-1, no se rendiría sin luchar. Thorne estudió a Colt con la intensidad de un depredador que evalúa a su presa. Tu Colt Brennan, que solía ir con la banda de Harwell, mató a 5 agentes de la ley en Redemption Creek. No era una pregunta, era una constatación de un hecho que hizo que varios de los clientes se quedaran boquiabiertos al reconocerlo. «Ya no soy ese hombre», repitió Colt. Pero las palabras parecían insignificantes ante la fría certeza de Thorne. «No», asintió Thorne, con la mano apoyada casualmente en su arma. «No lo eres». Ese hombre fue lo suficientemente inteligente como para no ponerle las manos encima a mi padre. Hizo un gesto a sus hombres y varios rifles apuntaron hacia Colt. «Este hombre es simplemente estúpido».
Pero cuando la tensión en la sala llegó a su punto álgido, Colt tomó una decisión que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. Si fueras Colt, ¿qué? ¿Qué harías? ¿Sacarías tu arma y lucharías como el forajido que todos creen que eres? ¿O intentarías demostrar que has cambiado rindiéndote y esperando clemencia? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando elegirías. Porque lo que Colt decidiera a continuación determinaría si esto terminaría en una masacre o en algo mucho peor. En lugar de coger su arma, Colt levantó las manos lentamente. Tu padre miente, dijo con claridad, su voz resonando en cada rincón del silencioso bar. Pagué esa deuda hace 2 semanas. Destruyó el recibo y me llamó ladrón. La expresión de Thorne no cambió, pero algo en sus ojos se agudizó. ¿Llamas mentiroso a mi padre? Lo estoy llamando un hombre que cometió un error, dijo Colt con cautela. Un error que se le fue de las manos cuando me agarró primero. El rostro de Magnus se sonrojó de rabia. Pedazo de mentiroso. Cállate, papá. La orden de Sourn atravesó la protesta de su padre como una cuchilla. La atención del joven Whitmore estaba ahora completamente centrada en Colt, estudiándolo con la intensidad de un hombre que se había dedicado a leer el alma de la gente. Muéstrame el recibo. Colt metió la mano lentamente en el bolsillo de su chaleco, consciente de que 20 armas rastreaban cada uno de sus movimientos. Sus dedos encontraron los trozos de papel que Magnus había triturado, los fragmentos que aún llevaban el sello del banco y su firma. Pero al sacar los trozos, Magnus se abalanzó hacia adelante con un grito desesperado. Va por su arma. En ese instante, 20 rifles se dirigieron hacia Colt, con los percutores resonando en una sinfonía mortal. Pero Sourn levantó una mano, deteniendo a sus hombres justo antes de disparar. Que nadie se mueva, ordenó Sourn, con una voz que transmitía autoridad absoluta. Que nadie respire, no hasta que vea lo que tiene en la mano. La mano de Colt emergió de su chaleco sosteniendo los fragmentos del recibo, que se agitaban ligeramente entre sus dedos temblorosos. El silencio en el salón era tan absoluto que el crujido del papel parecía tan fuerte como disparos. 20 rifles seguían apuntándolo, pero la mano levantada de Sourn seguía. Sus hombres dejaron de disparar. Sourn se acercó. Sus botas resonaron en el suelo de madera. Los colocó sobre la barra. Lentamente, Colt se movió con deliberado cuidado, colocando los trozos rotos sobre la superficie de madera teñida. Sourn se acercó, sin apartar la vista de Colt, y comenzó a examinar los fragmentos. Sus dedos curtidos movieron las piezas como piezas de un rompecabezas, recomponiendo el recibo con precisión experta. Magnus observó a su hijo con creciente inquietud, con el sudor cayéndole por la frente a pesar del aire fresco. Hijo, no dejes que te engañe con algo falso. Dije, cállate, papá. La voz de Sourn contenía una advertencia que hizo retroceder al viejo ranchero. El joven Whitmore continuó estudiando el recibo con expresión indescifrable. Después de lo que pareció una eternidad, miró a su padre. Esto es del First National Bank. Sello de la fecha de ayer. Su firma confirmando el pago completo. La voz de Sourn era sepulcralmente baja. $23 por comida, como se declaró. La cara de Magnus palideció. Eso, no es posible. Nunca pagó. Le robaste el dinero, papá. Las palabras de Sourn resonaron en el bar como un látigo. Le robaste el dinero y luego intentaste quitárselo de nuevo. Y cuando te lo recriminó, lo agarraste primero. Magnus se tambaleó hacia atrás, abriendo y cerrando la boca como un pez jadeando. Lo olvidé. El médico dijo que mi memoria no es la que era desde la caída. Tu memoria era lo suficientemente buena como para llamarlo ladrón mentiroso delante de medio pueblo. La decepción de Sourn fue más aterradora que su ira. Lo suficientemente buena como para exigir el pago 2 veces por la misma deuda. Colt permaneció completamente inmóvil, sin atreverse a respirar mientras padre e hijo se enfrentaban.
Los demás clientes observaron en un silencio atónito cómo la familia más poderosa del territorio se desmoronaba por $23 y una mentira. Si disfrutas de la historia, suscríbete al canal. Sourn se volvió. Volvió a Colt, con expresión ilegible. Pagaste tu deuda justamente. Mi padre te hizo daño. Hizo una pausa, dejando que las palabras calan hondo. Pero aún así pones las manos sobre un Whitmore. Eso no puedes soportarlo. A Colt se le encogió el corazón. Incluso con la verdad revelada, incluso con Magnus expuesto como el culpable, la sangre de la familia aún exigía satisfacción. ¿Y ahora qué? Sourn guardó silencio un largo rato, con la mirada moviéndose entre su padre humillado y el hombre que se había defendido de las falsas acusaciones. Cuando finalmente habló, sus palabras sorprendieron a todos en la sala. Ahora lárgate de aquí, ahora mismo, y no vuelvas jamás a territorio Whitmore. Magnus estalló de indignación. ¿Qué? ¿Después de lo que me hizo? ¿Después de que humilló nuestro apellido? Pero la atención de Sourn estaba fija en algo completamente distinto. Por la ventana, otra nube de polvo se acercaba desde el este, más pequeña que el ejército que había llegado con Sourn, pero avanzando más rápido. «Ese es el sheriff Daniels», gritó uno de los hombres de Sourn. «Y trae un alguacil federal con él». La expresión de Sourn se ensombreció al comprender las implicaciones. Alguien había enviado un mensaje a la ley sobre el enfrentamiento, y los alguaciles federales solo aparecían cuando buscaban a alguien muy específico. Alguien como Colt Brennan, buscado en relación con los asesinatos de la banda de Harwell. El alguacil federal que cruzó las puertas del bar llevaba una placa que reflejaba la luz como una advertencia. El alguacil Wade Kellerman era una leyenda en los círculos policiales. El hombre que había desmantelado la banda de Dalton, que había rastreado a Black Bart por 3 territorios, que nunca volvía a casa con las manos vacías. Y ahora mismo, sus fríos ojos azules estaban fijos en Colt Brennan. «Vaya, vaya», dijo Kellerman, con la voz cargada de autoridad del gobierno federal. «Colt Brennan. O debería decir, Cole Harwell. Nos has dado una buena persecución, hijo». La sangre de Colt se heló. Cole Harwell. Su verdadero nombre. El que había enterrado junto con su pasado. El nombre que lo conectaba no solo con la banda de Harwell, sino con algo mucho peor. Algo que hacía que las muertes en Redemption Creek parecieran una reunión social de la iglesia. El sheriff Daniels, un hombre nervioso que claramente no quería verse atrapado entre un alguacil federal y la familia Whitmore, se aclaró la garganta. El alguacil Kellerman tiene una orden federal de arresto contra Brennan. Múltiples cargos, incluyendo asesinato, robo y... Tragó saliva con dificultad. El asesinato de agentes federales. La revelación impactó la sala como un rayo. Incluso los hombres más curtidos de Sourn se removieron incómodos. Matar agentes federales era un delito castigado con la horca. No era necesario juicio. Era el tipo de delito que te hacía menos que humano ante la ley. Sourn observó a Colt con una nueva comprensión. Agentes federales. ¿Cuántos? Kellerman sonrió con tristeza. 3. Buenos hombres con familias. Abatidos en la flor de la vida por este pedazo de basura y su banda. Se acercó un paso más a Colt. Claro, eso fue antes de que se volviera contra sus propios hombres y los matara también. Un auténtico desastre. Magnus, a pesar de su humillación anterior, no pudo ocultar su satisfacción. ¿Ves? Te dije que no servía para nada. Golpea a un anciano y, además, es un asesino federal. Pero Colt, la reacción no fue la esperada. En lugar de miedo o desesperación, algo oscuro y peligroso cruzó su rostro. Kellerman, dijo en voz baja. ¿Quieres contarles toda la verdad? ¿O solo las partes que te hacen quedar bien? La expresión segura del alguacil flaqueó ligeramente. No sé de qué estás hablando. Claro que sí. La voz de Colt se volvió más fuerte, más autoritaria. Cuéntales sobre el cargamento de oro.
Cuéntale sobre los 3 agentes federales que se suponía que debían protegerlo. Cuéntales cómo eras el único agente de la ley que conocía la ruta y el momento exactos. La mano de Kellerman se movió instintivamente hacia su arma. «Estás diciendo tonterías». «¿Lo soy?» Colt dio un paso al frente, ignorando el rifle que aún lo apuntaba. «Cuéntales cómo preparaste esa emboscada. Cómo les prometiste a la banda de Harwell un salvoconducto a cambio de una parte del oro. Cómo traicionaste a tus propios hombres por dinero». El silencio en el bar era ensordecedor. Incluso Thorne escuchaba atentamente ahora, su mente táctica procesando las implicaciones de lo que estaba oyendo. La fachada de Kellerman se estaba resquebrajando. Nadie creería la palabra de un asesino buscado por encima de la de un alguacil federal. Quizás no. Colt asintió. Pero podrían creer esto. Metió la mano lentamente en el otro bolsillo de su chaleco y sacó un pequeño diario de cuero. Lo curioso de los agentes corruptos. Siempre llevan registros. Del seguro, dirían. Kellerman palideció. ¿De dónde sacaste eso? Del cadáver de tu compañero. El agente Morrison. ¿Lo recuerdas? Al que disparaste por la espalda cuando descubrió lo que hacías. Colt levantó el diario. Lo anotó todo, Kellerman. Cada detalle de tu acuerdo con la banda. Cada traición. Thorne tomó el diario. Déjame ver eso. Pero Kellerman fue más rápido. Su arma rozando el cuero con la velocidad de la práctica. Nadie lee nada. Brennan muere aquí y ahora, y ese diario arde con él. 20 rifles apuntaron al alguacil, pero su arma ya apuntaba al pecho de Colt. Retrocede, Whitmore. Esto es asunto federal. La voz de Thorne era mortalmente tranquila. Alguacil, lo superamos en número 50-1. Baje el arma. No tengo nada que perder, gruñó Kellerman. Ese diario sale a la luz. De todos modos, soy hombre muerto. Pero cuando el enfrentamiento llegó a su punto álgido, Colt hizo algo que dejó atónitos a todos en la sala. Le lanzó el diario directamente a Thorne y se lanzó de lado, desenfundando su propia pistola con un movimiento fluido. El bar estalló en un tiroteo. Pero en el caos y el humo, solo una cosa era segura. La verdad sobre Redemption Creek finalmente iba a salir a la luz. Cuando el humo del arma se disipó, el alguacil Kellerman yacía desplomado en el suelo, con el arma aún humeando en su mano muerta. Colt estaba de pie sobre él. Su Colt .45 extendida. Una fina columna de humo se elevaba del cañón. Todo el intercambio había durado menos de 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Thorne sostenía el diario del agente Morrison en sus manos, sus ojos escudriñando las páginas con creciente comprensión. La letra garabateada lo detallaba todo. Reuniones entre Kellerman y la banda de Harwell, los lugares planeados para las emboscadas, incluso la parte personal del alguacil del oro robado. «Hijo de puta», murmuró Sourn, mirando a Colt con algo parecido al respeto. «No fuiste el asesino. Fuiste tú quien intentó detenerlo». Colt enfundó su arma, con la mano ligeramente temblorosa por la adrenalina. «Morrison era mi amigo. Habíamos servido juntos en la guerra. Cuando descubrió lo que Kellerman planeaba, vino a mí y me pidió que lo ayudara a revelar la verdad». El sheriff Daniels, que estaba agazapado tras una mesa volcada, se levantó lentamente. Pero el informe decía que mataste a agentes federales». «Maté a la banda de Harwell», confirmó Colt. «A todos, pero solo después de que asesinaran a Morrison y a los otros 2 agentes por orden de Kellerman. Pensaron que yo formaba parte de la trampa, pero cuando vi el cuerpo de Morrison, su voz se apagó, el recuerdo aún presente después de 3 años». Sourn continuó leyendo, su expresión se ensombrecía con cada página. Morrison lo documentó todo. Horarios, fechas, incluso bocetos de los lugares de encuentro. Miró a Colt. «¿Por qué no informaste a las autoridades?» Colt rió con amargura. ¿A quién? Kellerman era el jefe del grupo de trabajo federal. Controlaba la investigación.
Con cualquiera con quien hablara, la información le llegaba directamente. Señaló el cuerpo del alguacil. ¿Por qué crees que me ha estado buscando durante 3 años? No por justicia. Para encubrir sus propios crímenes. Magnus, que había permanecido en silencio durante las revelaciones, finalmente habló. ¿Así que de verdad pagaste esa deuda? Papá, dijo Sourn bruscamente. ¿Eso es lo que te preocupa ahora mismo? El viejo ranchero arrastró los pies, luciendo de repente muy pequeño y muy viejo. Yo, realmente lo olvidé. El médico dijo que la caída podría haber afectado mi memoria. No quise causar todo este problema. Colt estudió al anciano destrozado. Lo vio con claridad por primera vez. No era un villano. Solo un anciano confundido cuya mente débil había iniciado una cadena de eventos que casi termina en tragedia. Todos hacemos errores, Magnus. La diferencia es si los reconocemos. Sourn cerró el diario de golpe. Sheriff Daniels. Vas a enviar un telegrama a la oficina del alguacil federal. Diles que Kellerman ha muerto y por qué. Este diario limpiará el nombre de Brennan y expondrá a los verdaderos criminales. Daniels asintió con entusiasmo, visiblemente aliviado de que alguien más se hiciera cargo de la situación. Sí, señor. De inmediato, señor. Pero al pasar la crisis inmediata, Colt se dio cuenta de que sus problemas no habían terminado. Incluso si mi nombre queda limpio, todavía puse las manos sobre tu padre. Delante de testigos. En este territorio, eso todavía significa algo. Sourn lo estudió durante un largo momento. Tienes razón. Sí que lo hace. Hizo una pausa. Sus ojos iban de su padre al hombre que se defendía de las falsas acusaciones. Pero a veces un hombre tiene que elegir entre lo que se espera y lo que es correcto. El joven Whitmore se acercó a su padre y lo ayudó a ponerse de pie. Papá, le debes una disculpa a este hombre. Una disculpa pública. 1. Magnus miró a su alrededor, a todos los rostros que lo observaban, y luego volvió a mirar a Colt. Lo siento. Hijo, por la confusión, por las molestias, por todo. No hiciste nada malo. Colt asintió, aceptando la disculpa con más gracia de la que la mayoría de los hombres habrían mostrado. Estamos a mano, Magnus. Sin rencores. Thorne se giró para dirigirse a la sala. ¿Alguien tiene algún problema con cómo se manejó esto? Su voz tenía la autoridad de un hombre que acababa de demostrar que valoraba la verdad por encima del orgullo familiar. Porque si lo tienen, pueden discutirlo conmigo personalmente. El silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Pero a medida que la tensión en la sala finalmente comenzó a disminuir, Colt se dio cuenta de que limpiar su nombre era solo el principio. 3 años huyendo, 3 años escondido, 3 años siendo alguien que no era. Todo eso estaba a punto de terminar. La pregunta era, ¿quién sería Cole Harwell ahora? 3 horas después, el polvoriento bar de $1 había vuelto a algo parecido a la normalidad. El sheriff Daniels había enviado su telegrama. El cuerpo de Kellerman había sido retirado y la mayoría de los hombres de Thorne se habían dispersado de vuelta a sus tareas habituales. Pero el peso de lo sucedido aún flotaba en el aire como el humo de un fuego extinguido. Colt estaba sentado en la barra, bebiendo un whisky que Thorne había insistido en comprarle. El diario que había limpiado su nombre yacía abierto entre ellos. Sus páginas eran un testimonio de la valentía de un hombre y la corrupción de otro. Las últimas anotaciones del agente Morrison detallaban sus crecientes sospechas sobre Kellerman, su plan para desenmascarar al alguacil y su confianza en su viejo compañero de guerra Cole Harwell para que lo ayudara a hacer lo correcto. Thorne era un buen hombre, dijo Colt en voz baja, pasando el dedo por el borde del diario. Murió porque creía en la justicia. Tardé 3 años en terminar lo que empezó. Thorne asintió, llenándoles los vasos. A veces la justicia tarda, pero siempre encuentra el camino. Señaló el telegrama que había enviado el sheriff Daniels. Mañana, todos los bufetes de abogados del territorio sabrán la verdad. Tu nombre quedará limpio.
Magnus estaba sentado en un rincón, con la mirada perdida en sus 65 años. La confrontación lo había agotado, revelando al frágil anciano bajo la apariencia dura del ranchero. El doctor Hayes, el médico del pueblo, lo había examinado y confirmado lo que todos sospechaban. La caída de su caballo hacía 6 meses había afectado su memoria más de lo que nadie imaginaba. «Papá va a necesitar que lo cuiden», dijo Thorne, siguiendo la mirada de Colt. «El rancho, las decisiones de negocios, todo. Debería haber visto el cartel antes». Colt comprendió la culpa en la voz del joven. «No puedes proteger a alguien de envejecer, Thorne. Solo puedes estar ahí cuando te necesiten. ¿Como Morrison estuvo ahí para ti? Como yo debería haber estado ahí para él». Colt cerró el diario con cuidado, como si manejara algo sagrado. «Confiaba en que yo haría lo correcto por su memoria. Me llevó 3 años, pero finalmente lo hice». A través de la ventana, pudieron ver cómo la vida en el pequeño asentamiento volvía a la normalidad. Los niños jugaban en la calle polvorienta. Los comerciantes reabrieron sus tiendas y el martillo del herrero resonó con su ritmo constante. La crisis había pasado, dejando a todos que recogieran los pedazos y siguieran adelante. «¿Y ahora qué?», preguntó Thorne. «Eres un hombre libre. Se acabó huir, se acabó esconderse. ¿Qué hace Cole Harwell con un nuevo comienzo?». Colt consideró la pregunta, mirando fijamente su whisky como si contuviera respuestas a preguntas que se había estado haciendo durante años. «He sido Colt Brennan durante tanto tiempo que no estoy seguro de recordar cómo ser Cole Harwell. Ese hombre murió en Redemption Creek junto a Morrison y esos otros agentes». «Tal vez sí», asintió Thorne. «Pero tal vez lo mejor de él sobrevivió. Lo que hizo que Morrison confiara en él. Lo que pasó 3 años cargando con el peso de la verdad, cuando habría sido más fácil simplemente desaparecer». Las puertas del bar se abrieron y el sheriff Daniels entró con un telegrama en la mano. Su rostro estaba rojo de emoción mientras se acercaba a su mesa. «Es oficial», anunció. La oficina del alguacil federal retiró todos los cargos contra Cole Harwell. Iniciarán una investigación exhaustiva sobre las actividades de Kellerman y rendirán homenaje póstumo al agente Morrison por su servicio. Colt sintió que se le quitaba un peso de encima, un peso que llevaba tanto tiempo cargando que había olvidado lo que se siente mantenerse erguido. A Morrison le habría gustado. Al ser recordado como un héroe en lugar de una víctima, Thorne levantó su copa. Por el agente Morrison y por Second Chances, bebieron en silencio, honrando a los muertos y celebrando a los vivos. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas del oeste, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí. Era el tipo de atardecer que hacía creer en los nuevos comienzos. Al desvanecerse la última luz y aparecer las primeras estrellas, Colt tomó una decisión. «Creo que iré al norte, a Colorado. Están contratando agentes de la ley allí. Hombres con experiencia en la búsqueda de verdaderos criminales». Thorne sonrió. De forajido a agente de la ley. A Morrison le habría parecido divertido. Quizás sí. Colt se quedó de pie, dejando dinero en la barra para sus filas. Pero creo que lo habría entendido. A veces un hombre tiene que convertirse en lo que el mundo necesita que sea. Mientras Colt caminaba hacia la puerta, Magnus lo llamó. «Hijo, gracias por no matar a mi hijo cuando pudiste haberlo hecho. Por mostrarle que a veces la misericordia es más fuerte que el orgullo». Colt asintió al viejo ranchero, luego a Thorne. «Cuida de tu padre. Y recuerda, la verdad siempre encuentra el camino a casa, incluso cuando tarda 3 años en llegar». Salió al aire fresco de la noche, donde Sombra esperaba pacientemente en el poste de enganche. Por primera vez en años, Cole Harwell estaba exactamente donde pertenecía. No huyendo de su pasado, sino cabalgando hacia su futuro. El vaquero cobarde que había golpeado a un ranchero se había ido. En su lugar estaba un hombre que había elegido la verdad sobre la seguridad, la justicia sobre la conveniencia y la redención sobre la venganza. Y mañana, viajaría hacia el norte hacia cualquier destino que lo esperara,
llevando el diario del agente Morrison como un recordatorio de que vale la pena luchar, sin importar cuánto tiempo lleva. Si disfrutó de la historia, considere enviar un super chat para ayudar a traer más historias como esta. Ahora haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta. Con giros tan poderosos, cambiarán la forma en que ves a la justicia para siempre. Haga clic en el video ahora.